Una memoria de esta sesión. Bueno, entonces, muy buenas noches y vamos a dar inicio a la sesión número 7 sobre manejo de sistemas de información, énfasis en el manejo del software Taurus Webs. Estamos haciendo la fundamentación y profundización de varios de los parámetros y de la información que en el ejercicio de el registro fuimos colocando referente a datos que se registraron en el software o que se registran en el software Taurus Webs. Y en esta ocasión vamos a dar una fundamentación referente a uno de los indicadores que registramos referente a esperar un incremento de peso diario de 800 gramos para nuestras terneras con el objetivo de llegar a 400 kilogramos de peso a los 15 meses de edad y iniciamos con un registro de qué es dentro de ellos un registro de primer ordeño después de los 7 días. Entonces, ¿qué pasa con esa producción antes de esos 7 días, que se considera muy buena parte de ese tiempo, todavía calostro, y lo vamos a fundamentar con el siguiente documento? Bueno, entonces, mientras encuentro el documento, ustedes que ya vienen manejando, así sea que lo hayan hecho de manera práctica o lo realicen o lo conozcan desde el punto de vista teórico, qué consideramos calostro y cómo realizan o cómo realizarían el encalostrado en el caso de manejo de una finca ganadera. Bueno, vamos a escuchar a Mauro cómo haces esa recomendación o esa actividad. Pues por lo general siempre trato de estar presente en los procesos de parto y el encalestrado. Siempre tratamos pues de, de darlo lo más pronto posible, es decir, apenas ha caído antes de la media hora ya estarle dando, o sea, no que el ternero tenga la iniciativa en sí de pegarse a la glándula mamaria, sino ordeñar a mano a la madre, a la vaca, en un tetero y ofrecerlo para pues, que tengamos una mejor absorción. El volumen, pues, dependerá pues, del peso del animal aproximado en el momento, pero siempre va entre los 3, 3,5, 4 litros en la primera toma. Después de 6 horas a 8 horas se hace otra toma de otros 4 o 3,5 litros en el primer día y después sí, 3 litros en la mañana y 3 litros en la tarde hasta que complete así el ciclo de calostro y pues ya se seguirá lo que es leche también 3 litros en la mañana o en la tarde o 2 litros si es un ternero o una ternera más pequeña. Bueno, muy bien. Tú, los que te digo,
puede fundamentar más sobre ese, ese encalostrado, sobre qué composición supuestamente estamos entregando en esos primeros horas, esos primeros momentos, en cuanto a tanto composición química, pues no tan detallado, pero sí para nosotros estar expectantes así el procedimiento que estamos haciendo nos da el objetivo esperado de unos incrementos de peso por ahí entre 800 gramos diarios. Si hay si tienes una fundamentación, o sea, un poquito más, mm, más desde el punto de vista de la composición química del calostro, o sencillamente esa es la recomendación que se hace y se manifiesta y que lo hacen todos en su momento. Pues es más que todo, o sea, en parte sí por la recomendación que le hacen todos, pero sí también hay una fundamentación, es que el calostro en primera instancia y por lo que se realiza siempre el encalostrado es por el aporte el aporte al sistema inmune, ¿cierto? Entonces un Sí, sistema inmune pues, preparado va a tener la capacidad de dar salud al animal y un animal con salud va a tener una mayor ganancia de peso. Pero también el calostro es importante por los sólidos totales que tiene, diferente a la composición de la leche. Em, no estoy, la verdad, ahorita no estoy tan clarísimo cómo está la composición, pero entiendo que siempre es más alta en proteína en carbohidratos y en grasa, que la grasa se supone que es como la que da esa saciedad a los terneros, pero el calostro es un poquito más baja que la leche, creo en este momento. Espero no estar confundiendo los, los datos. Eh, pero es eso, por los sólidos totales y cómo está su composición diferente a la leche. muy bien. Sí, estoy bastante en concordancia con con su fundamentación. ¿Tú, Laura, tienes alguna adicional o tu propia experiencia al respecto? Profe. Mm, ¿Tienes el micrófono apagado? No, profe. Ah, listo. Bueno, entonces ya voy a compartir aquí. Y de aquí lo que vamos a destacar es una tabla de este documento. Este es un documento de Universidad Nacional de Colombia, el calostro, herramienta para la cría de terneros. De aquí me voy a ir directamente a la tabla. Dice, vamos aquí a darle un poquito de... comparación entre la composición del calostro y la leche entera. Y entonces allí nos enlista unos componentes
sólidos totales y número de ordeños, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, me imagino que días, donde sólidos totales en el primer día está en 23.9, o sea, casi el doble de la leche, que es en el día 11 por allá, en el ordeño 11 la tienen en 12.5, día primer ordeño. Segundo ordeño ya va bajando casi a los 18, 17.9 de sólidos totales. Tercer día, todavía estamos en el 15, casi 15% de sólidos totales, 14.9. Leche en transición, cuarto día, ya está entre el 13.9 y el quinto día entre el 13 y 6, casi 14, todavía de sólidos totales, considerándose leche aquella que tiene una composición de 12,5 sólidos totales. Por ello, cuando registrábamos en el Tauros el primer ordeño, lo colocaba como margen de seguridad el día 7, día 6 o día 7, que ya está muy cerca del 12.5 o en el 12.5% de sólidos totales. Y si tenemos ese doble de composición en sólidos totales, su composición de componentes de la leche también están al doble. Entonces, si tenemos una leche de 3.2% de grasa, el doble, 6.4, en este caso 6.7 del primer día, estaría en grasa. Si la proteína de la leche es 3.2, aquí se nos dispara la proteína al 14, porque además de proteína tiene las gamma inmunoglobulinas, que también son proteína como tal, anticuerpos 0. Y tenemos el 6%, en la otra tenemos 0.09, y lactosa, en la leche tenemos más cantidad del 4.9, y la lactosa en el calostro está en 2.7. Minerales, estamos cerca al 1%, bueno, 0.74, y en el caso de el calostro estamos el doble casi en el primer día de su composición en cuanto a minerales. Entonces, y de ahí su respectiva variación o leche en su transición hacia leche. Entonces, ok, cuando nosotros iniciamos, siempre se habla de uno de los indicadores o parámetros, es el 10% del peso vivo del animal en dieta líquida o en calostro. Y si iniciamos, hablábamos de terneritas que iniciaron con 35 kilos de peso, 10% de ello sería 3.5 litros de primer día de calostro, eso como mínimo. O sea, no quiere decir que si pudiésemos o el animal quiere mayor a ese volumen de ingesta o volumen recomendado o estimado, mínimo sería ese 10%. Entonces, 3.5 litros, garantizando en las primeras 2 horas, como decía, de que ingeste por lo menos 2 litros.
no esperando a que nuestros animales por sí solos tengan iniciativa del consumo como tal, sino prácticamente facilitándoles mediante el ordeño manual, mediante la entrega, para asegurarnos nosotros de que sí efectivamente, por lo menos en las 2 primeras horas ya haya hecho la ingesta mínimo de los 2 litros de calostro, que es como la medida que tiene la capacidad de su estómago de esa ingesta para ese momento, con todas las ventajas que mencionan sobre, son las 6 primeras horas donde prácticamente el calostro es digamos, una bioestimulador del sistema inmune, porque todavía sus paredes gastrointestinales permiten la activación de su sistema inmunológico, y esa es una de las actividades de manejo que nosotros debemos estar muy atentos a cumplir para poder garantizar tanto su desarrollo fisiológico, así como su protección, porque después de esas 6 horas, las vellosidades de sus paredes intestinales empiezan como a, dicen que cerrarse. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, las gamma inmunoglobulinas, son moléculas de tamaño grande y requieren o están en esos momentos más susceptibles de ser absorbidas, porque todavía no ha iniciado ese proceso de, digamos, de cierre de su sistema de absorción de este tipo de componentes del calostro. Entonces, si tenemos unos sólidos totales cercanos, los vamos a colocar del 25% para cuentas rápidas, y nosotros estamos entregando en su primer día el 10%, 3.5 litros de ello. Entonces, estaríamos entregando por cada litro al 25%, estaríamos entregando 250 gramos en su composición de sólidos totales. 250 gramos en 3 litros serían 750 gramos, casi, y más el medio, estaríamos como por los 800 y algo de sólidos totales. En cuanto a proteína, si estamos cerca, estamos en el 14%, serían 140 gramos por cada litro, y si estamos entregando 3,5, estaríamos entregando 140 más 140, 280, más los otros 140, 380, 420, casi 500 gramos de proteína, más o menos debe estar por ese valor. $500 gramos de proteína. Si de manera estimada nosotros hacemos un incremento de 800 gramos
diarios, un incremento de peso de 800 gramos de peso vivo. Y la composición de esos 800 gramos de peso puede estar en niveles de proteína, de estar por ahí. Estamos hablando de incremento en pie, o sea, del kilo de incremento en fresco. Vamos a estimar así, teóricamente, que ese incremento de 800 gramos tienen una humedad, vamos a colocar por ahí por encima de los casi más o menos en el 30% de materia seca. 3 por 8, 24, me quedarían unos 240 gramos de materia seca, de los cuales el 80% puede estar perfectamente en proteína. Entonces yo tendría una cantidad de proteína más o menos por alrededor de los 200 gramos. Y nuestro calostro, ese primer día, 3.5 con el 25% de sólidos totales, estaríamos dijimos, en un suministro de casi 800 gramos de sólidos totales. En cuanto a envase seca y con un 14% de proteína, entonces estaríamos en... ese 14% de proteína que está ahí todavía está en base fresca. Esos 800 de sólidos totales, vamos a considerar que la proteína debe estar por ahí en el más o menos por ahí en un 60%, 6 por 8, 48. Entonces tendríamos esa disponibilidad de entregar esa proteína, que es de donde va, de sólidos totales, es de donde va a adquirir los 200 gramos de incremento de peso una vez pase por el proceso de digestibilidad y por el proceso de qué es de este elemento, la proteína, que se haya metabolizado, y la otra que va hacia lo que es ya ganancia de peso, que es para convertirse en músculo o convertirse en carne. Entonces, de ahí nos quedaría más o menos, después de ese restar la digestibilidad y de restar el gasto metabólico que ya tiene, y ir directamente hacia incrementos de peso, que más o menos puede estar en un 50% de esa ingesta, entre 50 y un 40%. Entonces, es el material, digamos, como para ir, y lógicamente que ya detalladamente pues se hace la profundización para nosotros concientizarnos en cuanto a garantizar ese suministro, que haya esa ingesta, y tener los fundamentos claros de por qué es esa recomendación técnica en cuanto a sus primeros días, primer día el 10% de su peso vivo
de ese calostro porque obedece a esa composición o riqueza nutricional que nos va a permitir que nuestro animal, en este caso las crías, incrementen eh, aproximadamente los 700, 800 gramos de peso vivo, porque estamos aplicando una política de que tenemos que llegar con nuestros animales hacia los 15 meses con el peso de los 400 kilogramos más o menos, 10 o 20 kilos, para que poder servir a nuestros animales y tener un parto al año a los siguientes 24 meses. Ese sería con lo que iniciamos y posteriormente siempre se considera el 10% del peso vivo del animal de ingesta, en este caso de calostro, hasta que lleguemos hasta los 60 kilos de peso vivo. Cuando llegamos a los 60 kilos de peso vivo, el 10% de nuestro animal serían 6 litros, que es lo que mantenemos de suministro mientras haya dieta láctea y mientras todavía el consumo de dieta sólida, en este caso el balanceado, se llegue hasta los 2 kilogramos de consumo de un balanceado composición nodriza. Entonces, sí es bien determinante la claridad, el que es el conocer y fundamentar para nosotros tener la certeza y mantenernos una línea de suministro de alimento, en este caso dieta líquida calostro, desde el primer día de su existencia de nuestros animales. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque como en el campo y en las prácticas, cada ganadero, cada ganadería o cada dueño, de acuerdo a su, digamos, experiencia y por situaciones de cultura, entonces hacen sus respectivas variaciones. Y está bien que pueda hacer más, pero no menos, pero más sin embargo uno encuentra que los suministros, en algunos casos de leche, por ejemplo, manifiestan o lo hacen de 4 litros diarios por ternera y así sus respectivas variaciones, 4, otros 6, y en alguna ocasión de alguien que lo hacía y sí, según su razonar estaba bien. Bueno, decía, esta ternera como la voy a dejar y la voy a que esa va a ser reemplazo y va a quedar aquí en la ganadería, le voy a dar 8 litros o le voy a dar 10 litros. Bueno, él en su razonar, en su experiencia, hacía esos suministros, preferiblemente, lógicamente, hacia esa ternera, pero en la fundamentación, pues ya había que revisar qué tan acertado
o que se podría hacer esa misma entrega de nutrientes diarios bajo otras condiciones, y si se hace el cambio, ¿por qué? Y si no se hace el cambio también, ¿por qué? Desde los respectivos análisis nutricionales, tanto de la leche que se está entregando o del alimento líquido que se está entregando, y lo que pretendemos nosotros como políticas de, en este caso, pues de incrementos de peso de nuestras crías. Ese sería como uno de los temas o de las profundizaciones que vamos a colocar, o que nos permite como ir argumentando, para luego, cuando tengamos que hacer variaciones, también estemos muy bien conscientes de qué es lo que se está, cuál es la razón y cuáles son los efectos al hacer los diferentes cambios, o al no atender ¿qué es? Un manejo, sobre todo, pues toda la correlación que tiene la alimentación con los incrementos de peso en nuestras unidades ganaderas. Quiero escucharlos, alguna experiencia que nos quiera comentar, o que quieran preguntar, o que quieran adicionar a el razonamiento que yo he realizado aquí en este momento. No, profe. ¿Usted, Mario? ¿Mario o Mauricio? Mauro. Sí, no, creo que no hay nada por preguntar, señor. Bueno, entonces, ese sería el que es como el llamado, como el énfasis en, ¿por qué? Porque si nosotros ya está establecido, depende, como decíamos, de las políticas de nuestra ganadería. Y de ahí que vamos a encontrar posibilidades de incrementos de peso de 1 kilo hasta 1.2 kilogramos diarios, y también incrementos de peso de 300 gramos diarios, 300, 400. Vamos a encontrar novillas de vientre que alcanzan su primer parto por allá a los 30 meses, a los 30 meses. ¿Por qué? Porque sus incrementos de peso están entre 400 gramos, 500 gramos diarios, en algunas ocasiones perdiendo peso. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? Pues que no estamos como acentuando o haciendo claridad o fundamentando los motivos y los requerimientos o aportes nutricionales que nosotros debemos hacer en esta fase, primera fase,
para que nuestros animales logren y lleguen tanto en peso y talla a las condiciones recomendadas para primer servicio en la especie hacia los 15 meses de edad y en lo esperado un parto a los 2 años. Bueno, aquí ya tenemos en esta tabla una de las explicaciones por qué cuando registrábamos el primer ordeño se recomendaba que se registre o que por lo menos vaya a planta o vaya al tanque colector de leche después de los 6 o 7 días del ordeño, porque todavía día quinto, todavía tenemos como una leche en transición, aunque por cuestiones de que es de ganancia económica, estaríamos corriendo un alto riesgo si todavía por ahí al segundo día o tercer día estamos ya haciendo ese mezcla de esa producción de calostro con la leche que va a ser entregada. Pues en más de una ocasión ha ocurrido que por esas, digamos, no tener ese énfasis, se ha corrido esos riesgos y sí se han perdido tanques completos de leche. Entonces, ahí tenemos día 1, día 2, día 1 un calostro, día 2 un calostro ya más rebajado, digamos empobrecido. Día 3 todavía leche en transición, o sea que no se considera leche. Día 4 con 13,9 sigue en transición. Día 5 todavía en transición con 13,6 de sólidos totales. Y día 6 o 7 ya está muy en el 12,5% de sólidos totales. La proteína, día 1 tenemos un 14%, día 2 un 8,4%, día 3 5,1%, día 4 4,2% y día 5 4,1%. Y estamos apuntándole a un 3,2 leche en leche como tal de proteína. Esa sería una de las consideraciones, y de ahí estar revisando de acuerdo a ese suministro el que vaya justificándose los incrementos de peso, porque como todo se transforma, ese incremento de peso de 800 gramos diarios de un incremento diario en pie, con una composición por ahí de un 30 o un 40% de materia seca, debe salir todo ese material, debe salir de alguna parte, entre esas del suministro que les estamos haciendo de dieta líquida en sus primeros días. Ya luego cuando se le considera y se le entrega a voluntad para acostumbramiento de un balanceado, pues ya en la medida en que sea significativo el consumo, empezaremos a mirar cómo se va sustituyendo la dieta líquida por tanto balanceado o dieta sólida, como por el consumo del respectivo FODA. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar allí en este caso, y para mañana ya
arrancar según las tablas de FEDNA, de la Fundación Española de Nutrición Animal, y aclaramos ya muchísimo más estos requerimientos y así como los aportes y las respectivas estimaciones de incrementos de peso. Entonces, voy aquí a dejar la grabación.